Bueno, estamos aquí en el backend que viene siendo el index. Acá en el index, estamos aquí en el backend. Primero, para hacer unas pequeñas configuraciones y crear un servidor, tenemos que primero, para crear el servidor, importar la librería Express, descargarla, instalarla y importarla. Después, para poder utilizar la base de datos, conectarnos a la base de datos, vamos a importar, instalar MySQL e importar el create pool. Esto es para cuando hagamos la petición a la base de datos. Es la interfaz que nos va a dar como un tipado de esa respuesta. Bueno, el cookie parser, pues para leer la cookie. Bueno, vamos a establecer una conexión con la base de datos. Entonces, con el método createPool, que importamos la librería MySQL2, vamos a crear una conexión, establecer una conexión. Esto nos pide el host, el user, el password, el database y el port. Esta información la tengo en variables de entorno. Para poder leer variables de entorno utilizamos la librería de .NET y aquí hacemos la configuración. Listo. Ahora, para crear el servidor simplemente creamos mediante el método Express, creamos una app, pero antes necesitamos configurar las cores, que esto es algo de seguridad. Entonces instalamos e importamos la librería cores. Vamos a crear una variable de opciones. Entonces utilizamos cores opciones, que esto básicamente es como el tipado de esta variable. Aquí en origin vamos a establecer una lista de links o enlaces que nos van a hacer la petición al backend. Aquí tengo que viene siendo, si no estoy mal, el de desarrollo, sí, el local de desarrollo. Que viene siendo cuando hago un npm run preview. Viene siendo de producción en la plataforma Riley. Viene siendo como una simulación de producción mediante Go Live cuando hago el dis. Y viene siendo también de producción de la plataforma Render. Acá especificamos los métodos que se pueden utilizar. Y aquí ponemos credenciales true porque vamos a utilizar tokens. Seguimos con la configuración. Aquí establecemos mediante app.use que utilice el método cookie parser para poder leer las cookies, que use cores para establecer las opciones, establecer el cores, el tema de seguridad de quien puede hacer las peticiones a nuestra API. Utilizamos express.json para poder leer los datos que nos envían desde el frontend. Entonces, como vamos a hacer una petición o vamos a utilizar la base de datos, tenemos que establecer esta función asincrónica. Entonces, primero nos traemos lo que nos envía el usuario. Entonces, mediante request.body extraemos porque ya sé que esto me envía un objeto que va a tener usuario y contraseña. Entonces, en SQL establecemos aquí la sentencia de SQL, que va a ser un inner join, porque vamos a unir también, o para poder ver los cargos de los empleados, pero que cumplan con esta sentencia, que el usuario sea igual al usuario que nos pasan y la contraseña sea igual a la contraseña que nos pasan.
Aquí simplemente hacemos mediante la conexión que hicimos poll.query, insertamos el query o la sentencia SQL y aquí los datos que vamos a incluir en esta sentencia, usuario y contraseña. Ok, aquí esperamos que nos dé una respuesta, que es una lista que va a tener en el primer índice va a tener un query result, va a ser de tipo query result. En el segundo índice no me acuerdo muy bien, pero también tiene algo. Bueno, entonces esta respuesta la vamos a tomar como la interfaz.resLogin. La interfaz.resLogin básicamente es el ID empleado que nos va a dar la respuesta, el usuario, la contraseña, el nombre y el nombre del cargo. ¿Listo? Aquí hacemos una pequeña validación. Si la respuesta, aquí el auxiliar, nos va a enviar una lista. ¿Listo? Si esta lista es mayor a 0, entonces vamos a verificar aquí si el cargo de este usuario es administrador o si el cargo de este usuario es cajero. Si esto es así, esto va a ser true. Entonces cargo va a tomar el valor de true. Entonces aquí simplemente que si encontró al usuario aquí en la petición, bueno, aquí en la respuesta que dio la base de datos, es decir que si encontró al usuario debe contener datos, es decir que el largo de esta cadena tiene que ser mayor a 0. Y si cargo acá es true, pues me va a entrar aquí. Aquí simplemente vamos a crear el token. El token aquí, como dice, aquí primero mediante el método sync. Bueno, esto es una librería, tenemos que instalarla e importarla. Entonces utilizamos el método sync, que es firmar el token. El primer parámetro tiene que ser los datos que vamos a establecer en ese token, el nombre del token, que esto lo saqué de las variables de entorno, y el tiempo que va a perdurar este token. Vamos a crear una cookie, le vamos a establecer el nombre, aquí es mediante res.cookie, vamos a establecer el nombre, le vamos a colocar que tenga el token, y aquí en las opciones de la cookie pues la establecemos security try. Simplemente nos dice que la conexión puede ser desde HTTPS. Esto lo establezco por el tema de que esté desplegado. La cookie solo puede acceder en el servidor. Esto es importante para que esta cookie solo se puede acceder desde el servidor y no desde el frontend. Y aquí simplemente colocamos la expiración de la cookie, que básicamente esta operación da este resultado en milisegundos, que equivale a 1 hora. Y esta es la respuesta. Y también respondemos con un JSON, que en el JSON vamos a tener la URL, que es donde nos va a mandar una vez verifique todo esté bien, y también nos va a establecer el usuario que va a tener un ID empleado, nombre, cargo. Esto es importante porque esto lo vamos a necesitar para el perfil del usuario. Bueno, si esta sentencia, si en las dos son falsas, si en una es falsa, cualquiera que sea, en una es falsa, directamente nos va a mandar aquí, y aquí simplemente nos va a responder que hubo un error de credenciales. Entonces aquí vamos en el frontend, páginas, login y servicios TS.
Listo. Aquí vamos a primero la URL de la API. Esto es cuando estemos en entornos de desarrollo, y esto utilizamos la variable de entorno cuando sea en producción. Si no está en producción, simplemente me pasa, si no hay una variable de entorno por aquí, bueno, aquí no hay variable, bueno, si está en producción, simplemente me pasa acá. Si no está en producción, pues toma este valor, esta cadena de texto. Bueno, entonces vamos a crear el método ingresar, que va a ser asincrónico porque vamos a hacer una petición a la API. Este método va a requerir unos datos, que los datos es un objeto que, pues, para hacer una tipificación, para hacer un tipado, como estamos utilizando TypeScript, entonces creamos una interfaz login, datos login, que va a tener un usuario que va a ser de tipo string y una contraseña que también va a ser de tipo string. Entonces aquí hacemos mediante fetch la petición a la API. En el primer parámetro utilizamos la URL, y en el segundo, aquí este objeto va a tener lo siguiente. El método, vamos a establecer qué tipo de método es. Va a ser un post porque vamos a enviar datos. Headers simplemente es como el tipo de datos que vamos a enviar, como si va a ser en JSON, en XML o en otro tipo. Entonces vamos a aquí especificar que este va a ser de JSON. Vamos a enviar un JSON. En body, simplemente aquí los datos que vamos a enviar, pero este JSON los vamos a convertir en una cadena de texto. Y credenciales aquí porque vamos a generar un token, un token de seguridad. Y una vez haga la petición, espera la respuesta, y convertimos esa respuesta en JSON porque nosotros enviamos un JSON a través de la API. Aquí en login, en el botón ingresar, vamos a tomar los datos de los inputs, usuario y contraseña. Esto está con React, entonces vamos a usar el hook userref. Aquí especificamos qué tipo de elemento es. En este caso usuario va a ser de tipo input. Listo. Entonces tenemos que primero verificar que estos dos no sean nulos. Listo. Si no son nulos, va a entrar aquí en otro if, que va a verificar que los inputs de usuario y contraseña estén llenos. Si no están llenos, aquí simplemente nos va a hacer una alerta de vacíos. Si sí están llenos, aquí vamos a hacer la petición a la API con el método que creamos aquí. Le enviamos como el usuario, que lo tomamos del input usuario, la contraseña que tomamos de la contraseña, del input contraseña. Bueno, aquí si la respuesta me envía un estatus, aquí podemos verificar que si todo coincide correctamente, no nos envía un JSON con un estatus, pero si no coincide, nos envía un JSON con un estatus. Entonces, si hay un estatus, esta respuesta me envía una URL. La URL básicamente es para que la página permanezca ahí en el login. Y el mensaje de error de credenciales, que lo vamos a utilizar aquí en set error de credenciales. Aquí en este hook de estado, si error de credenciales es verdadero, entonces nos va aquí a colocar un texto que dice error de credenciales. Bueno, si todo fue correctamente y el usuario y la contraseña es validada, entonces error de credenciales va a ser falso para que no nos muestre ese texto.
En la respuesta vamos a tomar el objeto usuario. En autenticado le vamos a dar true. ID empleado login. Usuario, vamos, como esto nos devuelve un objeto con los datos del usuario, aquí podemos ver, nos envía este ID empleado, nombre y cargo. Entonces, aquí usuario ID empleado, vamos a cambiar el contenido de la variable ID empleado. Vamos a usuario.login, vamos a cambiarle el nombre o establecer el nombre y el cargo también. Y vamos a ir a la dirección que nos proporciona la API. Listo, aquí es simplemente porque no es como una página estática, entonces necesitamos hacer un cambio de estilos para que nos muestre de forma visual, de una manera visual, y nos muestre la plataforma. Vaciar inputs, pues simplemente vaciar los inputs. Entonces vamos aquí a hacer, digamos, ingresamos una clave o un usuario incorrectamente. La API nos dice que hay un error en credenciales. Si ingresamos la contraseña correctamente, nos va a llevar a la plataforma. ¿Listo? Entonces es Pepito Pérez, su cargo es administrador y ya estamos. Aquí podemos salir o cancelar. Tenemos todas las funcionalidades. También podemos entrar como cajeros, como el cajero, la persona que tenga el cargo de cajero también puede entrar a la plataforma, sin embargo no va a tener acceso a las funcionalidades de reporte de empleados. Entonces salimos, el cajero es Sutanito, escribimos la contraseña, ingresamos. Ahora vea, está aquí el usuario Sutanito y es cajero, tiene acceso a las ventas de hoy, las facturas generadas, y puede aquí pues hacer lo suyo, que es ingresar las ventas y ver el inventario y a modificarlo. Gracias, eso es todo.